Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Este es el segundo episodio de Crónicas desde el Encierro. Y bueno, pues hoy nos encontramos con la noticia de que nuestro país entra en la fase 3 de la contingencia, que es donde se supone que va a haber el pico de contagios, donde va a ser más notorio esta viralización. Y bueno, pues no nos queda otra que tomar nuestras precauciones. Quien pueda quedarse en su casa, hágalo. La cuestión está de mantener una sana y prudente distancia, lavarse las manos, mucha agua y jabón, pues el uso de la mascarilla, que obviamente ayuda. Y pues nos hemos topado con muchas informaciones contradictorias o ambiguas de parte de quienes deberían de informarnos. Entonces nos toca a nosotros pues tener criterio, cuidarnos y tratar de estar bien para salir lo antes posible de esto. Pero mientras tanto, sí les platico que el día de hoy se trata de las recomendaciones de Netflix. Pueden ser también de otras plataformas, pero a mí me gusta Netflix porque pues es el gigante y además pues nos acompaña durante estas épocas de encierro. He tenido mucha oportunidad de ver series que tenía ganas de ver y que no había podido. Y otras recomendaciones nuevas que me he encontrado por ahí o que me han pasado mis amigos. Esas son las pues cómo se han pasado las horas, además de leyendo y realizando mis actividades laborales en lo que se pueda adelantar. Hoy les quiero hablar en primer lugar, de una serie alemana que se llama Dark. Me parece que es del 2017, si no me equivoco. Es buenísima, es una de mis favoritas. Fue catalogada como la Stranger Things alemana. Para mí esto no es para nada coincidente con la realidad. Si bien es cierto que maneja temas de viajes en el tiempo, es muy superior, es impresionante. Tiene la precisión alemana, trata de bucles en el tiempo que hacen viajar a los personajes. Se desarrolla en un pueblo en Alemania, enclavado en el bosque, que pues parece que tiene ahí algunas casas, tiene una escuela y tiene una planta nuclear, que es de donde se desarrollan muchas de las partes de esta serie. Y se trata de la vida de estos personajes que vamos ahí conociendo, que en 4 etapas históricas temporales diferentes van interactuando. Entonces de ahí se van creando lazos y bueno, no les quiero spoilear mucho, pero pues con los respectivos problemas que surgen de eso, ¿no? Entonces cuando los vas volviendo a ver, pues resulta que tienen relaciones diferentes a las que ellos creen, que unos son hijos de otros, etcétera. Sí, es muy impresionante y de verdad vale la pena. Es Dark, que está ahí en la plataforma. Son 2 temporadas, esperemos que salga la tercera. Están en pláticas para eso, pero mientras tanto, de verdad, si pueden, no se la pierdan. Con esas 2 temporadas de todos modos uno queda satisfecho. Si no hay una tercera, tampoco importa. De verdad te mantiene de principio a fin, aunque empieza, debo de decirlo, los primeros 2-3 episodios un poco lenta, porque es difícil también de ir entendiendo para uno mismo cómo se dan esos saltos en el tiempo y cuáles son las relaciones que tienen cada uno de los personajes. Y también pues obviamente hay desapariciones, hay muertes y todo se desenvuelve de forma muy favorable. Les repito, con la precisión alemana. Para mí de verdad es muy superior a Stranger Things. La otra pues era mucho más de la cuestión que a todos nos llamó la atención de nostalgia, pero esta es más oscura, es más dramática y de verdad vale la pena verla. Se las recomiendo muchísimo en Netflix. Mi segunda recomendación del día de hoy es Mar de Plástico. Esta es una serie del 2015, española. Se desarrolla en un pueblo ficticio que está cerca de Almería, se supone, que se llama Campo Amargo. Es un pequeño pueblo que, con el asesinato de Ainhoa, que es hija de la alcaldesa, de ahí se desarrolla toda la trama. Hay que recordar que en el sur de España pues se da este fenómeno, este problema de la migración de la gente de África, que
pasan ahí por la cercanía con Marruecos. De ahí, pues ese es el primer homicidio de varios, entonces hay un asesino serial y el protagonista de esta serie, que es el actor español Rodolfo Sancho. Ustedes se acordarán de él si vieron la serie del Ministerio del Tiempo, otra serie española que también, obviamente por el nombre, pues se trata de viajes en el tiempo, que es un tema que está muy de moda y sí, creo que siempre lo ha estado y que a mí me llama mucho la atención cómo lo manejan. Pero ahí sale este actor, en esta serie es Héctor, es el jefe de la policía, es un veterano de guerra, estuvo con el ejército español en Afganistán y bueno, sufre del estrés postraumático y ahí también tiene su propia historia, ¿no? Pero se va desenvolviendo en donde tratan de resolver este crimen de Ainhoa y se van dando otra serie de homicidios. Dentro de la historia pues se maneja mucho la cuestión del tema del racismo que existe. Incluso en la primera temporada hay una historia de amor entre un joven racista español y una chica de color que es ahí jornalera. Se ve como en las plantaciones que tienen ellos, en este caso de tomate, y de ahí viene el nombre de la serie, que es muy afortunado, que se llama Mar de Plástico, porque ahí se siembra en los viveros. Entonces a lo lejos se ve pues, en la extensión unos techos de plástico como son los viveros, entonces parece un mar efectivamente de plástico. Es muy interesante, además hay bonitos paisajes ahí del mar andaluz y del pueblo de Almería, básicamente es el que sale ahí, algunas tomas de Madrid, pero tiene buena fotografía, tiene buenas actuaciones, tiene buenos efectos, unos mejor logrados que otros, pero al final no es eso importante en la trama. Tiene su aspecto humano, su aspecto social, la cuestión policíaca que también te cautiva desde el principio. De verdad les recomiendo esta serie, está ahí en Netflix, son 2 temporadas, me parece que ahí se desenlaza, queda más o menos la duda de que vaya a haber una tercera temporada o no. Yo considero que con estas 2 es suficiente y pueden buscarla ahí a través del streaming de Netflix. Esas son las 2 series que les quiero recomendar hoy. Y también con algo de tristeza les digo que pues ahí voy tratando de decirles con tiempo cuáles series son las que para efectos de renovación van saliendo, series y películas obviamente. En este caso la que me da algo de tristeza que se vaya, que es una de mis películas favoritas, es Sin Límites. Es una película que hizo Bradley Cooper, es una película que a mí me gusta mucho en lo personal. Si no la han visto, ya es antigua, pero ahí está en Netflix. Si no la han visto, de verdad, no se la pierdan. Habla mucho de la capacidad cerebral y cómo se potencializa con una droga. Que imagínense qué podríamos hacer si con una pastilla utilizaríamos, ahí dicen que utilizamos el 5% máximo de nuestro cerebro, acá se potencializa y se utiliza en un porcentaje mucho más alto. Entonces imagínense las posibilidades de hacer esto. Y también obviamente incluye el dilema moral, científico y legal de utilizar una droga para esto, porque pues obviamente también el principio ahí es que tiene efectos secundarios y es nocivo, además de que crea pues ahí desbalances, pero vale mucho la pena verla. Es una película diferente, no es ordinaria, no es una película normal, es una película muy interesante que maneja un postulado muy bueno, muy entretenida y grandes actuaciones. Ahí actúa Robert De Niro, también con Bradley Cooper y un elenco secundario que de verdad lo hacen muy bien. Se va el 1 de mayo, entonces aprovechen y véanla antes de esa fecha. Hasta aquí mis recomendaciones de esta noche. Cuídense mucho, de verdad, permanezcan encerrados, más vale. Quien tenga que salir, cuídese mucho higiene. Y bueno, pues tenemos que mantener la sana distancia y tenemos que mantener la calma. Entonces es difícil, de momento de repente hay horas bajas, pero una de las herramientas que tenemos pues es
son las plataformas de streaming, ¿no? Como en este caso Netflix, y de verdad estas recomendaciones se las hago de todo corazón y véanlas por favor. Cuídense mucho, buenas noches, chao.